Trump recorría el escenario de campaña, rodeado por una multitud que lo vitoreaba a la distancia. Entre el bullicio, un joven de apenas 20 años, identificado como Thomas Matthew, asciende a la azotea de un edificio cercano. Allí se posiciona, ajusta su objetivo y se dispone a disparar. Algunos asistentes lo notan, comienzan a grabar con sus teléfonos y al mismo tiempo alertan a la seguridad de que el hombre porta un arma. Un instante después, el sonido seco de los disparos rompe el ambiente. Trump reacciona instintivamente, se lleva la mano a la oreja y se agacha. Un francotirador responde con rapidez y neutraliza a Thomas. El servicio secreto se lanza a evacuar al expresidente, pero Trump, en un gesto inesperado, se detiene. Con la oreja ensangrentada por el roce de las balas, alza el puño con firmeza y grita 2 veces: ¡Luchen! Esto nos deja con una pregunta que arde en el aire. ¿Fue realmente un intento de asesinato? ¿Un atacante solitario? ¿O un montaje calculado por el propio Trump para reforzar su imagen justo antes de las elecciones? Lo cierto es que, planeado o no, su popularidad ha aumentado. Pero, ¿de dónde viene este hombre? ¿Cómo amasó su fortuna? ¿Y cómo logró llegar a la Casa Blanca sin haber tenido una carrera política previa? Parte de la respuesta se encuentra en algo conocido como la sociedad del espectáculo. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Fue el 4º hijo de Fred Trump, un exitoso empresario del sector inmobiliario. Pero para comprender por qué Donald es como es, primero hay que conocer al hombre que lo formó, su padre. Fred creció rodeado de cierta comodidad gracias a su propio padre, quien había emigrado desde Alemania a Estados Unidos y había amasado una fortuna con hoteles y restaurantes. Sin embargo, la abundancia se vio interrumpida cuando Fred tenía apenas 12 años. La epidemia de influenza que azotó al país se llevó a su padre. Aquel golpe obligó al joven Fred a tomar responsabilidades de adulto demasiado pronto. Con el capital que había dejado su progenitor, comenzó a comprar y vender propiedades, multiplicando el dinero y expandiendo sus negocios, sobre todo en Brooklyn y Queens. Su instinto empresarial lo llevó a convertir a los Trump en una de las familias más adineradas del país en apenas unos años. En ese entorno creció Donald. Su infancia transcurrió en una mansión de 23 habitaciones y numerosos baños, un símbolo del éxito familiar. Fred, convencido de que la vida era una competencia sin lugar para los débiles, le inculcó a su hijo una filosofía implacable: esforzarse, luchar y, sobre todo, ganar. Porque, como repetía una y otra vez, nadie recuerda a quienes quedan en segundo lugar. El propio Donald Trump ha contado que, desde muy pequeño, su vínculo con su padre estuvo marcado por una dinámica empresarial. Para Fred, las conversaciones con sus hijos rara vez eran sobre juegos o afecto. Eran sobre negocios, estrategia y éxito. Les repetía con firmeza que llevar el apellido Trump significaba estar destinado a triunfar. Según Donald, su padre les inculcó desde la infancia una visión tajante del mundo. Solo existen 2 tipos de personas: los perdedores y los asesinos. De niño, Donald Trump era conocido por su carácter rebelde y por intimidar a otros compañeros. Esa actitud le costó caro. A los 13 años, tras un altercado escolar, su padre decidió enviarlo a la Academia Militar de Nueva York. Irónicamente, en lugar de enderezarlo por completo, la disciplina militar lo llevó a destacar y terminó graduándose con uno de los rangos más altos que podía alcanzar un cadete. Tras dejar la preparatoria militar, ingresó en la Escuela de Negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania, donde estudió economía con especialización en el mercado inmobiliario. Al graduarse, su padre lo vio como el candidato ideal para continuar con la empresa familiar, considerándolo más capaz que su hermano mayor. Esta preferencia marcó profundamente a su hermano, quien, afectado por el rechazo, cayó en el alcoholismo, una batalla de la que nunca lograría salir. La muerte de Fred, su hermano mayor, dejó una huella profunda en Donald. Ver cómo el alcohol acabó con la vida de su hermano lo llevó a tomar una decisión definitiva: nunca beber ni fumar. Aunque provenía de una familia adinerada gracias al imperio inmobiliario de su padre, Donald no empezó en la cima. Fred Trump insistió en que debía comenzar desde los puestos más bajos de la empresa, para que cada ascenso fuera por mérito y no por simple nepotismo. En pocos años, Donald tomó las riendas del negocio, lo rebautizó como The Trump Organization y cambió por completo su enfoque. Lo que antes eran desarrollos residenciales en Brooklyn y Queens se transformó bajo su dirección en proyectos ambiciosos de gran escala.
siempre con su apellido como sello. Su hambre de éxito y su habilidad para moverse en la arena mediática lo hicieron cada vez más visible y también más polémico. No era raro verlo en disputas con el Estado por maniobras fiscales al límite de lo legal, pero una y otra vez salía bien librado. Parte de esa forma de enfrentar los problemas se la debía a un personaje clave, Roy Cohn, un abogado famoso en Nueva York, al que conoció en una discoteca. Cohn, manipulador y sin escrúpulos, se convirtió junto con su padre en una de las figuras más influyentes en su vida. En una conversación, Roy le dejó una frase que Donald nunca olvidaría. Incluso cuando pierdes, ganas. Mientras no lo admitas, no será una derrota. Sumada a la enseñanza paterna, esta mentalidad moldeó gran parte de lo que Trump estaba a punto de convertirse. Fue precisamente Roy Cohn quien defendió a la empresa familiar cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda por discriminación. La acusación señalaba que la compañía de los Trump se negaba a alquilar o vender viviendas a personas afroamericanas, no de forma directa, sino mediante un sistema encubierto. Los entrevistadores marcaban discretamente las solicitudes de quienes tenían otro color de piel, para que los encargados supieran a quién rechazar. Entre los años 70 y 90, mientras lidiaba con este tipo de polémicas, Donald Trump centró sus energías en proyectos cada vez más ambiciosos. En la Quinta Avenida de Nueva York levantó lo que se convertiría en su propiedad más icónica, la Trump Tower, un rascacielos de 68 pisos que simbolizaba lujo y ostentación. Ese edificio marcó el inicio de una estrategia clara, asociar cada obra con su apellido. Después de la Trump Tower llegarían Trump Place, Trump World Tower, Trump International, Hotel and Tower y muchas más. El alcance de su marca se expandió más allá de Estados Unidos, con torres en lugares tan lejanos como Bombay, Estambul o Filipinas. Lo más interesante es que, desde la apertura de la Trump Tower, el edificio no solo funcionó como un complejo inmobiliario, se convirtió en una atracción turística por sí misma. Esto reforzó aún más su imagen pública y le dejó una lección crucial que aplicaría durante toda su carrera. El poder de construir no solo edificios, sino una marca personal. Y así fue. Donald comenzó a frecuentar los clubes más exclusivos de Nueva York, siempre en compañía de celebridades y figuras influyentes. Se aseguraba de que hubiese fotógrafos presentes para capturar cada momento. No importaba si eran estrellas del espectáculo, empresarios poderosos o modelos deslumbrantes, cualquiera que sumara a la imagen de éxito y lujo que quería proyectar, tenía un lugar en su mesa. En poco tiempo pasó de ser un magnate conocido a convertirse en una figura más de la escena social neoyorquina, con la misma cobertura mediática que cualquier famoso. Aunque tal vez él no lo analizara en esos términos, este comportamiento encajaba perfectamente en lo que se conoce como la sociedad del espectáculo. Recuerda este concepto porque será clave más adelante. El dominio que Trump adquirió sobre la atención mediática no solo aumentó su fama, en unos años usaría exactamente las mismas estrategias para dar el salto más arriesgado de su vida: postularse a la presidencia de Estados Unidos. En esa misma etapa de su vida, Donald contrajo matrimonio con Ivana Selničková, una atleta y modelo originaria de Checoslovaquia. Juntos tuvieron 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. La imagen de la pareja perfecta y la presencia constante de sus hijos en eventos públicos alimentaron aún más la cobertura mediática en torno a Trump. Las revistas y noticieros no dejaban de seguirlos, reforzando su estatus de celebridad. Sin embargo, esa fachada familiar se quebró cuando salió a la luz su relación con la modelo Marla Maples. El escándalo terminó con Ivana pidiendo el divorcio y Marla convirtiéndose en su segunda esposa. Pero, ¿cómo pasa Donald Trump de ser un magnate inmobiliario con fama nacional a convertirse en un jugador clave en la política estadounidense? En gran parte, la respuesta está en la influencia de Roy Cohn, el abogado del que hablamos antes. Él fue uno de los primeros en decirle que tenía madera para la política y que su carisma y presencia mediática podían llevarlo muy lejos. De manera gradual, Trump empezó a dejar caer mensajes políticos en sus entrevistas, críticas al rumbo del país, ideas para arreglar la economía y comentarios sobre la necesidad de un cambio. Esto hizo que muchos empezaran a especular con una posible candidatura. La confirmación de que la política estaba en su radar llegó a finales de los años 80, cuando fue visto en una convención del Partido Republicano. En una entrevista allí mismo, dijo que si algún día se postulaba a la presidencia, tendría grandes posibilidades de ganar. Mientras tanto, Trump seguía expandiendo su imperio mediático.
Entre 1996 y 2015 fue propietario de los concursos de belleza Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Adolescente Estados Unidos. En 2003 estrenó en NBC el reality show The Apprentice, El Aprendiz, donde los concursantes competían por un puesto directivo en su organización. Trump presentó el programa durante 14 temporadas y, según sus declaraciones financieras, afirmó que la cadena le pagó un total de $213 millones por su participación. Durante esos años, también llevó su marca personal a un nuevo nivel. Su apellido empezó a aparecer en todo lo que transmitiera lujo, no solo en rascacielos, sino en yates valuados en cientos de millones, jets privados, casinos, botellas de vodka, botellas de agua, cortes de carne, hoteles y campos de golf. Fue entonces cuando un golpe personal sacudió la vida de Trump. Roy Cohn, su abogado y aliado más influyente, comenzó a tener serias complicaciones de salud a causa del VIH. Con el tiempo, su deterioro se volvió evidente en entrevistas y apariciones públicas, aunque él siempre negó estar enfermo. En lo que sería su último cumpleaños, Trump asistió a la celebración, pero poco después comenzó a distanciarse. Para muchos, este alejamiento confirmó que, por más años de amistad que hubiera, Trump veía su relación con Roy principalmente como un vínculo transaccional. En 1986, Cohn falleció. Trump estuvo presente en el funeral, aunque permaneció en un segundo plano y se marchó rápido. Tras su muerte, un amigo cercano de Roy encontró entre sus pertenencias un par de gemelos de diamante que Donald le había obsequiado como muestra de agradecimiento por todos sus años de lealtad. Pero al llevarlos a tasar, el joyero le dio una noticia inesperada. No eran auténticos, no tenían valor alguno. Trump siguió flirteando con la política durante varios años, hasta que, para sorpresa de muchos, en el año 2000 decidió dar un paso formal. Se postuló como candidato de un partido menor. A pesar de no tener experiencia política, su fama y carisma le valieron alrededor de 15,000 votos en las primarias del partido en California. Su perfil político, sin embargo, no tardó en rodearse de polémica. Uno de sus primeros y más sonados escándalos surgió en 2008, cuando Barack Obama ganó las elecciones y se convirtió en presidente. El triunfo del primer presidente afroamericano enfureció a Trump, quien pasó a ser una de las voces más ruidosas del movimiento Birther, un grupo que ponía en duda que Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Según esa teoría, si Obama no era ciudadano estadounidense de nacimiento, debía ser destituido de su cargo. Trump insistió públicamente una y otra vez en que Obama debía mostrar su certificado de nacimiento largo para despejar las dudas. La presión fue tal que, finalmente, el presidente accedió y publicó el documento que confirmaba que había nacido en Hawái, territorio estadounidense. Cabe señalar que este movimiento estaba impregnado de un evidente trasfondo racista, pues no era más que un intento de desacreditar la legitimidad del primer presidente afroamericano bajo pretextos infundados. Al poco tiempo la acusación fue completamente desmentida, pero el ruido mediático ya había hecho su efecto. En 1989, Nueva York se estremeció con el caso de Trisha Meili, una joven que fue brutalmente agredida mientras corría por Central Park. Los acusados fueron un grupo de adolescentes afroamericanos, apenas unos chicos, a quienes la policía, sin pruebas sólidas, presionó hasta obtener confesiones forzadas. Donald Trump se convirtió en una de las voces más duras contra ellos. Su repudio fue tan extremo que pagó anuncios a página completa en varios periódicos, incluido The New York Times, exigiendo el regreso de la pena de muerte para estos jóvenes. Cuando le preguntaron si no estaba siendo prejuicioso, lo negó, pero insistió en que, si resultaban culpables y la víctima moría, debían ser ejecutados. El tiempo demostraría la verdad. Los 5 adolescentes eran completamente inocentes. Años después, en junio de 2015, Trump anunció oficialmente su candidatura presidencial como republicano. Su discurso de lanzamiento no dejó indiferente a nadie. Se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, lo que desató un aluvión de críticas y al mismo tiempo consolidó el apoyo de una parte del electorado. Su campaña, bajo el lema Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, prometía reforzar la economía, construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración y prohibir temporalmente la entrada de personas musulmanas al país. Aunque sus palabras polarizaron al país, también le valieron el respaldo de los estados más conservadores. Y Trump, consciente de que su figura mediática era un arma, supo que cada frase polémica y cada gesto calculado le garantizaban algo que dominaba a la perfección: cobertura en todos los medios.
Trump utilizó todo lo que había aprendido sobre el manejo de la atención mediática para asegurarse de aparecer en todas partes. Cuando llegaron las elecciones de 2016, la batalla por la presidencia se disputaba entre él y Hillary Clinton. La mayoría del mundo veía imposible que un empresario sin experiencia política, con un historial de declaraciones racistas y un estilo tan polémico, pudiera ganar. Pero para sorpresa global, Donald Trump se impuso y se convirtió en presidente de Estados Unidos. Pocos meses después, Time lo nombró Persona del Año y Forbes lo colocó como la segunda persona más poderosa del planeta. ¿Por qué alguien así logró ocupar uno de los cargos más influyentes del mundo? Las razones son múltiples, pero 3 factores fueron decisivos: polarización, nostalgia y la sociedad del espectáculo. Primero, la polarización. Trump creó una narrativa de nosotros contra ellos, los estadounidenses frente a los inmigrantes. Les atribuyó gran parte de los problemas del país: delincuencia, pérdida de empleos, mala gestión de impuestos, y luego ofreció soluciones simples a problemas complejos. Señaló el veneno y después prometió el antídoto. Segundo, la nostalgia. Su lema Make America Great Again apelaba a la idea de regresar a un pasado supuestamente mejor. Un eslogan así conecta con cualquiera que añore tiempos que recuerda con cariño o que considera más prósperos. Y tercero, la sociedad del espectáculo. Guy Debord, en su obra del mismo nombre, explica cómo en las sociedades contemporáneas, sobre todo las capitalistas avanzadas, el espectáculo se convierte en la principal forma de relación social. Tiene una frase que encaja perfectamente con la estrategia de Trump: lo que aparece es bueno, y lo que es bueno aparece. En este modelo, la realidad y el valor se definen por cómo son representados y por su visibilidad. Mientras Trump siguiera apareciendo en todos los medios y estando en boca de todos, su figura se agigantaba, opacando a cualquier rival, sin importar si la atención era positiva o negativa. A partir de este momento, la figura de Trump quedaría envuelta en una cadena interminable de controversias, entre ellas haber sido fotografiado junto a personas implicadas en redes de trata de personas. Pero antes de sumergirnos en sus escándalos, vale la pena repasar lo que, para algunos, fueron logros destacados de su administración. Durante su mandato, los ingresos de las familias de clase media crecieron 5 veces más rápido que en el periodo anterior. La tasa de desempleo alcanzó el nivel más bajo en medio siglo, y el mercado de valores registró cifras históricas. También firmó una reforma fiscal que redujo impuestos, aprobó $28,000 millones en ayudas para agricultores y destinó cerca de $3,4 billones en medidas para rescatar la economía. En materia de seguridad fronteriza, reforzó el control en el sur del país, impulsó reformas en el Departamento de Asuntos de Veteranos y destinó fondos importantes para enfrentar la crisis de opioides. Según la página oficial del gobierno estadounidense, estos fueron solo algunos de los puntos más relevantes, aunque la lista es mucho más larga. Y ahora sí, entremos en el terreno de las polémicas. La lista es tan extensa que sería imposible mencionarlas todas, pero repasemos algunas de las más conocidas. Está, por supuesto, la construcción del muro fronterizo y las decenas de denuncias por acoso sexual, sumadas a grabaciones filtradas en las que hacía comentarios abiertamente machistas. También recibió duras críticas por recortar el presupuesto de programas sociales y médicos como Medicare y Medicaid. En el ámbito de la salud pública, su gobierno fue señalado como uno de los que peor gestionó la pandemia de COVID-19, siendo Estados Unidos uno de los países con más muertes registradas en ese periodo. Otro de los puntos que generó titulares fue su relación con Jeffrey Epstein, un hombre condenado por liderar una red de trata de personas en su isla privada, donde se cometían abusos atroces. Trump fue fotografiado en múltiples eventos sociales junto a Epstein. Es cierto que el hecho de haber coincidido con él no prueba complicidad ni conocimiento de sus crímenes, pero la asociación pública quedó marcada y fue utilizada por sus detractores durante toda su presidencia. Otro episodio que generó indignación internacional fue la implementación de la política de tolerancia cero, que provocó la separación de miles de niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Las imágenes y testimonios de esos menores retenidos en centros de detención recorrieron el mundo y provocaron fuertes críticas contra su administración. A esto se sumó una de las polémicas más graves de su mandato: su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump alentó a sus seguidores a manifestarse contra lo que él consideraba un fraude electoral en la victoria de Joe Biden. Para muchos, sus declaraciones y discursos fueron el detonante que empujó a la multitud a irrumpir en el Congreso.
desatando uno de los momentos más caóticos de la historia política reciente de Estados Unidos. Y no se puede dejar fuera su episodio más reciente, un hecho que ha dividido opiniones: el intento de asesinato que para algunos fue un montaje cuidadosamente planeado. Trump estaba en Pensilvania en plena campaña, rodeado de una multitud que lo vitoreaba. A lo lejos, un joven de 20 años, identificado como Thomas Matthew, subió hasta la azotea de un edificio cercano. Desde allí se preparó para abrir fuego. Algunos asistentes lo vieron, alertaron a la seguridad, pero la reacción del servicio secreto pareció lenta. Matthew apretó el gatillo. Los disparos resonaron y Trump instintivamente se llevó la mano a la oreja y se agachó. De inmediato, los agentes lo rodearon y lo sacaron de la zona, pero antes de abandonar el lugar, Donald hizo algo inesperado. Con la oreja ensangrentada por el roce de las balas, levantó el puño y gritó 2 veces: ¡Luchen! Tras escucharse aparentes disparos, Donald Trump fue sacado por agentes del servicio secreto de un mitin de campaña en Pensilvania. La multitud estalló en vítores, mientras la tensión crecía. El saldo fue trágico: 2 muertos, 2 heridos graves y el atacante abatido por un disparo del francotirador del servicio secreto. Poco después, una fotografía tomada justo en el instante del atentado se volvió icónica y reavivó las teorías. ¿Fue obra de un lobo solitario con ansias de matar o un acto calculado para fortalecer la imagen de Trump en pleno año electoral? ¿Y por qué hay quienes piensan que lo del atentado podría haber sido un montaje? La historia política ha demostrado que este tipo de episodios pueden disparar la popularidad de un líder. Un ejemplo claro ocurrió en 2018 con el entonces candidato y posterior presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante un mitin, un fanático religioso se le acercó y lo apuñaló, provocándole una grave hemorragia y daños internos considerables. Bolsonaro sobrevivió, pero el impacto mediático fue inmediato. Su popularidad se disparó, consolidando su camino hacia la presidencia. Algo parecido vivió Ronald Reagan cuando ya ocupaba la Casa Blanca. Tras un atentado que estuvo a punto de costarle la vida, su aprobación entre los estadounidenses aumentó de manera drástica. En el caso de Reagan, su aprobación creció 22 puntos después del atentado. Un salto similar es el que muchos analistas observan en Trump. Su imagen política nunca había estado tan fortalecida. Es por eso que algunos insisten en que todo podría haber sido un montaje. Sin embargo, la mayoría de las pruebas apuntan a lo contrario. Hubo realmente alguien que intentó matarlo. Y es que, en política, este tipo de sucesos suele elevar la popularidad de un líder por varias razones. Primero, porque lo convierten en un mártir simbólico. Parece que existe una fuerza poderosa intentando silenciarlo, lo que para sus seguidores valida y magnifica sus propuestas. Si alguien quiere impedir que llegue al poder, debe ser porque sus ideas son lo suficientemente grandes como para incomodar. Segundo, porque alimenta un mito heroico. Un líder que estuvo a centímetros de la muerte, que sintió el roce de una bala, que se levantó ensangrentado y siguió adelante. Es una imagen que conmueve incluso a quienes no simpatizan con él. Para muchos, este es el hombre destinado a salvar al país y devolverle la grandeza. Para otros, no es más que un hábil manipulador que actúa en beneficio propio. Y ahora te pregunto, ¿tú qué opinas? Si quieres que cuente y reflexione sobre tu historia favorita, déjamelo saber en los comentarios. Te invito a suscribirte, dar un like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God.